Carolina Holguín. Esta es la segunda edición de los poemas Libro de la Vigilia. Unos poemas, bueno, que tú dices que han sido construidos en el velo, en esa duerme vela, en ese tiempo donde todos casi están dormidos, ¿verdad? Perdón, no te escuché lo último, Mónica. En la que casi todos están dormidos, ¿es cierto? Ah, sí, ¿Sí? sí, bueno, no me refiero tan literalmente No, claro, lógico. al asunto de ese momento, ese lapso en el que nos estamos quedando dormidos y aparecen esas imágenes y esas especie de, de conexiones ya que empiezan en el inconsciente a suceder. No me refiero tanto a eso, que eso nos sucede a todos, ¿no? Cuando empezamos a caer en el sueño literal. Me refiero un poco a un estado que tiene que ver como con una alerta desde el punto de vista de la conciencia. Ujú. Ahora, desde el punto de vista de la conciencia, que me parece a mí que muchos poemas se hacen dentro de de cierta inconsciencia finalmente, ¿no? Creo yo, no sé cuál es tu impresión, pero al mismo tiempo se van a una realidad también, digamos, ¿no? Es un juego entre la realidad y la inconsciencia, ¿no? Exacto, sí, sí, definitivamente creo que, bueno, el término conciencia ya de por sí es un término muy complejo y muy difícil Sí. de abordar, ¿no? Y muy manoseado también, porque se pueden pensar mil cosas sobre eso, pero sí, definitivamente en este viaje me parece que hay que hacer unas conexiones como no sé, como poeta me preocupa este asunto y siempre me ha parecido un mundo como abierto, el de que para entrar al lenguaje y a la palabra poética tienes que soltarte, tienes que dejar un poco esta racionalidad, ¿no? Y permitir sumergirte como en estas aguas en las que definitivamente surge el inconsciente o eso que está en este otro estrato que no podemos aprehender bien por medio de la racionalidad. Definitivamente no es sinónimo conciencia de estar despierto racionalmente con todo el aparato racional, argumentativo, sino más bien tiene que ver, yo creo, con algo más de un estado quizás sí mental, pero también corporal, espiritual, completo, ¿no? Como una especie de disposición anímica, receptividad, quizá pues a la realidad, a lo que vivimos, al universo, ¿no? A la realidad que cada quien podemos acceder. Yo siempre he dicho que la poesía era un estado y muy poca gente, muy pocos poetas me han contestado eso, pero yo creo que hay una manera de escribir y una manera de sentir la poesía. Sí, sí, definitivamente hay quienes no están de acuerdo. De Mm. hecho, lo recuerdo bien, alguna vez en un taller de poesía lo comentamos. Yo tomaba una idea de Paul Valéry que decía que existía el estado poético y luego existía como una reconstrucción de ese estado ya cuando se escribía el poema, ¿no? Claro. Porque queríamos como reconstruir eso que se había vivido. Y había algunos poetas que me daban la negativa y están en todo su derecho de pensar diferente, ¿no? Pero son otras visiones de la poesía que me decían que no, que el propio lenguaje, sentarte a escribir, ya construía poema, construía poesía. O sea, que simplemente el acceso a los vericuetos del lenguaje podían crear este artefacto que le llamamos poema. Y bueno, ellos lo ven desde, quizá ahí sea esa otra dimensión que tiene también la poesía, que es pues una exploración del lenguaje permanente. Pero bueno, yo hablaba de algo más, ¿no? Algo que incluso previo a la escritura está y que con la misma escritura también lo puedes como traer de nuevo, como volver a construir y ya el proceso de escritura también por sí mismo te da pues otra experiencia, ¿no? Poética. Cuando empiezas a ver que las palabras
sí están apareciendo o no están apareciendo, toda esa lucha, creo que también te mete en un estado. Sí, y yo siempre ligo la palabra poética a la palabra de la crónica. Hay veces que uno intenta decir cómo uno escribe crónica, cómo escribe crónica los cronistas, y es muy difícil de decir. No se parece en nada a la escritura normal del escritor que escribe novela, que escribe cuentos, digamos, ¿no? Y creo que hay como una cosa inasible, tanto en la poesía como en la crónica. Ujú. Sí, sí, definitivamente yo creo que la inasibilidad tiene que ver con, eh, pues que con la palabra finalmente, antes de que quede en el texto, es volátil. Claro, Las imágenes son volátiles, todo está en el aire, ¿no? Y pues de algún modo, lo que surge en nuestra experiencia y queremos llevar al poema, de algún modo es traicionado. También ya ves que están todos estos escritores y yo me sumo un poco a ellos en los que de alguna manera tienes que traicionar pues esa otra realidad que no lograste acceder a ella del todo, claro. pero que aquí pones sobre la mesa lo que sí lograste, ¿no? Lo que quedó, estos como remanentes, y uno trata de hacer lo mejor que puede con las palabras. El estado poético también tiene el peligro de a veces uno perder la razón, digamos, ¿no? La gente dice, oye, déjala, está loca, es una poeta, está loca, ¿no? Sí. Es un poco eso también. Sí, y creo que es un poco necesario. Me parece que Ah, si no nos damos esa oportunidad de como sacudir un poco los esquemas, las, eh, las prescripciones, porque pues ahora te dicen cómo se debe hacer un poema, ¿no? Bueno, los jóvenes, ya no es mi caso, ¿verdad? Pero van a un taller de poesía y les dicen una forma en la que se hace el poema y ahora pienso, bueno, pues si no nos quitamos un poco de todo eso, si no nos sacudimos y nos dejamos que entre ese elemento pues, de la locura, en donde la contradicción es, por ejemplo, válida, pues ahí tenemos, pues, no se diga, hay figuras del lenguaje como la del oxímoron, ¿no? Que mm. pues una cuestión contradictoria. Entonces, si no nos damos esa oportunidad, pues no, creo que es un poco aburrido el asunto, ¿no? Sí, evitar la literación, evitar los adjetivos, hay un montón de cosas que uno sabe finalmente, ¿no? Sí, y también creo que pues la sociedad, ahora sí, la poesía frente a lo social, ¿no? La sociedad está como puesta para que tú te vayas por un camino, tomes una puerta, la atravieses, regreses, o sea, hay una serie de indicaciones por todos lados de cómo hacer las cosas y de cómo buscar resultado, eficiencia, productividad, etcétera. Entonces, si no te sales un poco de eso, no creo que haya poesía. De hecho, creo que la Ujú. poesía es, como decía también, Marcuse, ¿no? En El hombre unidimensional, decía la palabra poética o la poesía es subversión del lenguaje. Entonces, esa Claro. subversión no es posible también sin este elemento de locura, ¿no? De, a ver, aquí vamos a alterar un poco las cosas. O si quieres, como decía Rambo, ¿no? Esta cuestión pues, de desordenar, de trastocar los sentidos. Sería bueno salir de este cuarto, escribir sobre la movilidad de los transeúntes, su incansable repetición de pasos que forman un círculo de vuelta a casa. Eh, ¿Cómo ves este libro? Es la segunda edición, ha tenido varios lectores. Como el otro día me decía una poeta, aunque tenga bueno, Janet Clarion me lo decía, aunque tenga un solo poeta, un solo lector, ese es válido, digamos, ¿no? Sí, pues mira, lo veo como un libro afortunado y abierto en el sentido que se ha reinventado a sí mismo, ¿no? Ajá. Es decir, cuando este libro surge en su primera edición, pues era mi primer libro. Entonces también había como todos estos, por un lado deseos y por otro lado temores y todas esas cosas que pasan cuando vas a publicar un primer libro, incluso expectativas y luego, bueno, te vas dando cuenta cómo es este camino de la poesía
y las editoriales y bueno, y ya con los años, porque pasaron casi 10 años de que lo publicara como una segunda edición, pues obviamente aprendí mucho, ¿no? De muchas cosas, pero sí me di cuenta que había una persistencia en un tono, en una búsqueda que estaba ya en este libro y que yo seguía produciendo algunos poemas que iban por ahí. Me fastidiaba un poco como darme cuenta de eso, porque eso ya fue, ¿no? Pero al mismo tiempo luego en ese lapso de años yo publiqué otras cosas que son muy distintas y como canicular y que no tenían para nada una búsqueda pues tan específica como en la del libro de la vigilia. Y, y luego cuando surge la invitación, porque ya no conseguíamos la primera edición, de parte de Antonio Ramos, de la editorial universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es que surge esta invitación de, oye, por qué no lo vuelves a publicar? O sea, para que el libro circule y la gente, pues, pregunta por tus libros porque le había ido muy bien a Canicular, que es el libro que saqué después, y este otro, pues ya, este libro de la vigilia ya no se conseguía y también algunos preguntaban. Y entonces yo dije, órale, pues va, sí, fue una sorpresa para mí la invitación y también fue como una cosa que no tenía planeada y dije, creo que esta es la oportunidad para revisar lo que escribí en aquel entonces, volverme a mirar y mirar los poemas y ver pues esta distancia, ¿no? De lo que ha surgido en estos años. Y como tenía una libertad absoluta editorialmente, dije, bueno, pues vamos a hacer unos cambios. Y saqué unos poemas, metí otros poemas que te digo que estaban por ahí guardados y que iban en la misma, en el mismo tono, diría yo. Y también hice ajustes a ciertos poemas, les hice cambios. Digamos que me autoedité en ese sentido, ¿no? Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? O sea, si lo puedo hacer, pues lo hago. Y me gustó mucho la experiencia. Creo que el libro tomó algo distinto, tomó una fuerza distinta. Y fíjate que es curioso porque yo pensaba, bueno, reconozco en este libro cierto respeto a la tradición de la poesía, ciertas estructuras, quizá no experimentales como muchos otros poetas lo hacen. Y dije, pues a ver qué sucede con los lectores de esta segunda edición. Y pues en la última presentación que tuve en la Feria del Libro de Monterrey, había muchos jóvenes que se acercaron y me hablaban de poemas en específico. Este poema tenían preguntas, dudas y solo observaciones. Y yo la verdad estaba bastante sorprendida de que hubieran hecho una lectura como tan actualizada de algo que yo pensé que podría ya a lo mejor estar como fuera de moda, ¿me entiendes? Ajá. Y la verdad nunca he seguido las modas en ese sentido, pero lo tenía presente de que podría parecer algo no muy atractivo para las nuevas, pues sí, tendencias que hay luego en la escritura de poesía en el país, ¿verdad? Tú sabes que México es un país donde hay muchos poetas, muchos concursos, muchas líneas y es una barbaridad, ¿no? Entonces, pues no, yo creo que tuve muy buena recepción, digo, quizá no esté bien que yo lo diga, pero eh, ese acercamiento con los jóvenes de decirme, mira, este poema es que yo se lo leí a mi mamá y me dijo no sé qué, cosas así que dices tú, órale. Entonces, sí, no, pues bastante contenta con esta otra, otro debut, ¿no? Del libro. Perfecto. La última pregunta. ¿Estás haciendo algo nuevo ahora, Carolina? Sí, tengo mucho tiempo, siempre les digo con las personas que converso sobre mi trabajo que soy bastante lenta Ajá, para escribir y publicar. ajá. Me llevo mi tiempo porque siempre estoy haciendo otras cosas también. Soy profesora y bueno, hago otras cosas. Entonces, tengo mucho tiempo con un par de libros por ahí. Y bueno, uno sí creo que sería el que tiene más posibilidades de quizás surgir este año o el que viene, no sé cuándo lo termine, pero está en proceso. Es un libro en el que de nuevo, bueno, vuelvo a ir hacia otros lugares. Quiero decir de nuevo porque del libro de la vigilia canicular creo que me fui a otros
planos, ¿no? A otras búsquedas. Y ahora otra vez me lanzo a otros lugares que no había explorado y fue por una necesidad simplemente poética. Todavía no tengo el nombre del libro, pero te podría adelantar que estos poemas eh, tienen que ver más con relaciones humanas en el sentido como quizá más de tono confesional, que no es precisamente pues unas ganas de hablar de mi vida, porque ni siquiera es mi vida misma, no es las voces que nos habitan, pero sí entrar como en unos, mm, en esas incomodidades que a mí siempre este tema me ha llamado la atención, el de cómo en las relaciones humanas se quedan muchas cosas en un nivel como intransferible, en el que uno está pensando una cosa, el otro está pensando la otra, y no logran comunicarse y no logran establecer ese vínculo, o como si lo logran. Entonces, en ese libro va a haber muchos personajes, muchas mujeres, por supuesto, relaciones con hombres, con mujeres, o sea, creo que no tienen precisamente nombres los personajes, pero van a ser eso, personajes que están ahí hablando de anécdotas, experiencias como muy concretas, y creo que ese libro quizá más, en ese sentido, como más terrenal en cuanto a las relaciones humanas, porque en canicular es también es muy terrenal también diría, pero ahora sí que de la tierra, del paisaje, de la flora, de la fauna, etcétera. Y acá pues sí creo que regresamos a estas angustias humanas, ¿no? Y pues no sé, es algo que también con el tiempo dije, bueno, yo de hablar de cosas quizá tan abstractas como la cuestión de la realidad, y su aproximación en el libro de la vigilia, cómo me vengo luego a meter a asuntos que parecen casi chisme, ¿no? Pero no lo son porque la palabra poética y la aproximación hacia el fenómeno de las relaciones, pues es desde la poesía, entonces no es necesariamente un chisme, pero quiero decir que sí hay eso, ¿no? Eso de cómo alguien se aleja de esa otra persona por un malentendido. Y bueno, va a haber cuestiones, por supuesto, líricas de amor, aunque no es un libro de amor propiamente. Y eso es lo que me quise dar como, pues, esa libertad de decir, bueno, ahora sí quiero hablar de gente, de personas, de cómo nos topamos unos con otros, ¿no? Lo esperaremos. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mónica. Te mando un abrazo también.